El golpe seco de una puerta de madera corta el aire de la granja. No es fuerte, pero suena fuera de lugar. En el pasillo estrecho, un pastor alemán se queda inmóvil, atravesado frente a la entrada, sin ladrar, sin avanzar. El cachorro aparece solo un segundo detrás de él y vuelve a desaparecer, como si el suelo lo hubiera tragado. La madre da un paso, se detiene, mira al perro esperando una reacción que no llega. El silencio pesa más que el ruido. El perro no hace nada, no obedece, no cede, y esa quietud, esa decisión de quedarse, empieza a sentirse como un peligro que nadie quiere nombrar. La granja siempre había sido un lugar tranquilo. La madre se movía por la casa con gestos repetidos, acostumada a las rutinas simples do campo. El cachorro corría de un lado a otro, curioso, aprendiendo el espacio sin miedo. El pastor alemán observaba desde lejos, atento, sin interferir. Nada indicaba urgencia, solo un pequeño error humano. La puerta del galpón quedó mal cerrada, algo normal, algo que parecía inofensivo. Nadie pensó en peligro, porque nunca había pasado nada antes. El cachorro desapareció por segundos que parecieron normales de más para causar alarme. La madre continuó lo que estaba haciendo, confiando en el sonido habitual de pasos pequeños y rasguños suaves. El perro levantó la cabeza y fijó el olar hacia el pasillo, inmóvil. No se acercó, no llamó atención, solo quedó allí, como si algo hubiera cambiado en el aire. La madre no percibió. Nadie percibe cuando o erro ainda parece pequeño. El pastor alemán se levantó despacio y se colocó frente a la entrada del galpón, bloqueando el paso sin tocar a nadie. La madre intentó avanzar por reflejo y el perro no se movió. No gruñó, no reaccionó como esperaban, apenas ocupó el espacio. La madre frunció el ceño, dudando de ese comportamiento extraño. Pensó en apartarlo, pensó que estaba exagerando, sin saber que esa confianza equivocada era el primer paso hacia algo mucho peor. La madre intentó rodear al pastor alemán por el lado derecho. El perro ajustó el cuerpo con calma y volvió a bloquear la entrada, siempre en silencio. No tocó a nadie, no mostró los dientes, solo quedarse allí, firme, ocupando el espacio justo. La madre suspiró, irritada, y pensó que estaba perdiendo tiempo. Desde dentro del galpón llegó un sonido breve, casi imperceptible, como algo golpeando madera. El perro no reaccionó, y esa falta de reacción empezó a incomodar. Ella dio un paso más decidido y apoyó la mano en el hombro del perro, intentando moverlo. El perro resistió con el peso del cuerpo, sin fuerza brusca, sin violencia. La madre se detuvo. El aire parecía más denso. El cachorro no aparecía. El silencio se extendía más de lo normal. El perro mantenía el mirar fijo hacia el interior, como si cruzar ese límite fuera una mala idea. La madre dudó, pero aún pensó que exageraba. Decidió entrar sola por otro ángulo. Caminó hacia la lateral del galpón, donde el suelo parecía firme. El pastor alemán no la siguió. Se giró apenas, observando desde la distancia. La madre pisó una tabla suelta y escuchó un crujido seco bajo el peso del cuerpo. Se congeló. El perro levantó la cabeza, atento. El sonido no fue fuerte, pero suficiente para entender que algo allí no estaba bien. El error humano acababa de subir de nivel. La madre retrocedió un paso y miró de nuevo al perro. El pastor alemán seguía quieto, como si aguardara una decisión correcta. Dentro del galpón, un ruido apagado volvió a escucharse, más bajo, más frágil. La madre tragó saliva. Pensó en entrar rápido, resolver todo sociña. Pensó que esperar era perder tiempo. Y sin darse cuenta, estaba a segundos de convertir una duda en un peligro real. La madre se agachó y llamó al cachorro por el nombre, primero bajo, luego un poco más alto.
La respuesta no vino clara, solo un sonido apagado, corto, que no parecía un latido ni un juego. El pastor alemán inclinó la cabeza apenas, sin moverse del lugar. El silencio ya no era normal. La madre miró alrededor buscando una explicación simple, algo que calmara el pecho. No la encontró. El perro seguía ahí, firme, como si el tiempo correcto aún no hubiera llegado. Decidió encender la linterna del teléfono y apuntar al suelo del galpón desde la distancia. La luz reveló tablas viejas, algunas mal apoyadas, otras hundidas por la humedad. Nada gritaba peligro, pero todo parecía frágil. La madre dio un paso corto hacia adelante. El perro reaccionó por primera vez. No avanzó, solo tensó el cuerpo y volvió a cerrar el paso. Ese gesto mínimo fue suficiente para detenerla. El perro no explicaba nada, solo impedía que el error siguiera creciendo. Molesta consigo misma, la madre pensó que el perro estaba confundido. Recordó otras veces en que había interpretado mal señales simples. Dio un paso lateral buscando un acceso rápido. El suelo cedió un poco más, lo justo para hacerla perder el equilibrio por un segundo. Se sostuvo en la pared. El pastor alemán no se movió. El mensaje empezó a quedar claro. Intentar resolver sola no estaba funcionando. La duda ya no era sobre el perro, era sobre ella. La madre respiró hondo y dio un paso atrás completo. El pastor alemán relajó apenas los hombros, sin abandonar la posición. Dentro del galpón, el sonido volvió. Más débil, más urgente. Ya no parecía coincidencia. Algo allí requería tiempo, no presa. La madre entendió tarde que ignorar al perro casi la había colocado encima del problema, y que el instinto que estaba protegiendo aquel límite podía ser lo único evitando un daño mayor. La ayuda llegó sin sirenas, sin corridaria. Un vecino que conoció bien la granja ouvió chamado e entrar con cuidado. Analice el galpón antes de cualquier movimiento. Cuando tentó de abordaje directo, el pastor alemán bloqueó el paso otra vez. El hombre se detuvo, desconcertado. La madre explicó lo poco que sabía. El vecino se agachó y miró el suelo con más atención. Entonces vio algo que ella no había notado. Una zona más oscura, hundida, cubierta a propósito con tablas viejas. Con una vara larga, el vecino tocó el suelo desde lejos. La madera cedió de inmediato, revelando un hueco profundo oculto bajo la tierra suelta. No era reciente, era una cavidad antigua, olvidada, justo donde el cachorro había corrido. Un paso mal dado habría provocado un colapso completo. La madre sintió el estómago caer. El perro seguía inmóvil, atento. No estaba defendiendo un espacio cualquier. Estaba protector un límite que nadie había visto a tiempo. Con extremo cuidado, el vecino llamó al cachorro. Esta vez la respuesta fue clara, débil, atrapada. El cachorro estaba vivo, mas preso entre tablas de barro. A entrada directa sería perigosa. El pastor alemán continuó bloqueando el acceso frontal, obligando a todos a pensar antes de actuar. La prisa ahora tenía un precio evidente. La calma del perro empezó a cobrar sentido, tarde, pero aún a tiempo. Improvisaron una abertura lateral, retirando las tablas una a una sin tocar el punto inestable. Cada movimiento era lento y calculado. Silencio él dominaba el almacén. El perro observó todo, ajustando su cuerpo cada vez que alguien se acercaba demasiado. No había heroísmo. Solo control. La madre sintió que le flaqueaban las piernas al darse cuenta de que si hubiera entrado sola minutos antes, el suelo habría cedido con ella encima. Cuando finalmente llegaron a la cachorro, se dieron cuenta de que estaba atrapado por la pata, incapaz de moverse sin resbalarse aún más. Sacarlo requirió paciencia. Rescate allí no se trataba de correr, se trataba de esperar. Pastor alemán se mantuvo firme hasta el último segundo, como si supiera que solo entonces
el peligro desaparecería. La confianza que antes parecía un error, ahora sustentaba cada decisión. El cachorro lo levantaron con cuidado y lo colocaron en brazos de su madre. Al instante siguiente, parte del suelo cedió tras ellos, levantando polvo y una grieta seca. El cobertizo quedó en un silencio absoluto. Todos miraron. Perro se quedó quieto en el mismo lugar. No había salvado en el último momento. Había evitado que el último momento llegara demasiado pronto. El cachorro lo llevaron al interior de la casa, envuelto en una manta improvisada, todavía temblando, pero fuera de peligro inmediato. La madre sostenía el pequeño cuerpo con extremo cuidado, como si cualquier movimiento en falso pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Afuera, el pastor alemán se quedó inmóvil unos segundos frente al cobertizo abierto, con la mirada fija en el suelo ahora expuesto. Solo cuando todos se alejaron, relajó un poco la postura, confirmando que peligros se habían quedado atrás. El vecino explicó con calma lo que habían encontrado. Un viejo agujero, abierto años atrás y mal tapado, invisible para cualquiera que no supiera dónde pisar. Dijo que entrar rápidamente habría causado un derrumbe aún mayor. La madre escuchó en silencio, sintiendo el peso de las decisiones que casi había tomado. Perro no se acercó a ella, no buscó contacto, simplemente permaneció allí, presente, como si su papel hubiera sido cumplido en el momento justo. En la pequeña clínica veterinaria de la región, confirmaron que el cachorro estaba herido, pero sin fracturas graves. Necesitaría reposo y observación. La madre respiró aliviada por primera vez desde el comienzo de la noche. Pastor alemán se acostó cerca de la puerta, atento a los movimientos, sin mostrar ansiedad. No parecía esperar agradecimiento. Su calma contrastaba ahora con el caos reciente, reforzando que la mayor acción había sido, precisamente, quedarse. En los días siguientes, el cobertizo fue clausurado y desmantelado. El agujero resultó ser aún más profundo de lo que habían imaginado. La madre siguió el trabajo a distancia, con la cachorro en sus brazos. El perro observó todo sin tensión, como si ese espacio hubiera perdido su sentido de vigilancia. La consecuencia fue clara: el error humano se había corregido antes de que se convirtiera en tragedia. Y esto solo fue posible porque alguien no avanzó cuando todos los demás lo habrían hecho. La rutina regresó lentamente. Cachorro aprendió nuevamente a caminar con cuidado, siempre bajo la atenta mirada de pastor alemán. La madre empezó a notar detalles que antes había ignorado. Pisos desnivelados, puertas mal cerradas, silencios demasiado largos. Confianza, lo que antes era automático, ahora venía con atención. El perro ya no necesitaba bloquear el paso. Bastaba con levantar la cabeza para que ella se detuviera y pensara en una noche tranquila. La madre apagó las luces y observó el perro yacía en el pasillo, en el mismo lugar donde todo empezó. No porque alguien se lo ordenara, porque allí todavía tenía sentido. Silencio. Esa casa ya no era una amenaza, era protección. Y por primera vez comprendió que el mayor acto de lealtad no se trataba de apresurarse para salvar el día, se trataba de saber exactamente cuándo quedarse. A veces el instinto no te empuja, no acelera. Él es. El pastor alemán no salvó a nadie corriendo, no ganó luchando. Él simplemente se aferró a ello, peligró en el lugar correcto, hasta que alguien pudiera actuar con claridad. A lealtad, un auténtico no hace ruido. Ella se queda y eso lo cambia todo. Si esta historia te hizo confiar en el silencio de un perro, deja una pata en los comentarios.